Dios les bendiga. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Gloria a Dios. También saludamos a nuestros hermanos que nos están visualizando a través de esta página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, Acapulco, Zona Centro. ¿Cómo les decimos, mis hermanos? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y bienvenidos igualmente a este culto vespertino para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Tenemos un tema muy importante para nuestra vida cristiana y lo tenemos aquí al frente. El tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, se titula Cierra tus puertas. Y vamos a abrir la palabra de Dios en dos citas escriturales. La primera, hermanos, se encuentra en primera carta de San Pedro, en su capítulo 5, en su versículo 8. Posteriormente vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 7. Amén. Cuando haya encontrado su cita, mi hermano, sus citas bíblicas, puede glorificar el nombre de nuestro Dios. Y así juntos vamos a dar lectura, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, y Santiago, capítulo 4, versículo 7. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Indíqueme, hermano, cuando ya tenga su cita bíblica para iniciar la lectura de estos dos pasajes escriturales. Amén, aleluya. Aquí los tenemos, hermanos, al frente para que usted los localice. Gloria a Dios. Aleluya. Damos lectura, hermanos. Dice así la palabra de Dios todos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santiago 4:7 dice así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ocupe su lugar, hermano. El tema que vamos a estar estudiando se titula Cierra tus puertas. Y yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Alguna vez, por descuido, usted ha olvidado cerrar una puerta o ventana de su casa o de algún otro lugar? Cuando hay puertas o cuando hay ventanas sin seguridad, es decir, que no estén bien cerradas, puertas a las cuales no se les haya echado llave, que no se le haya puesto la cadena y el candado, los lugares están en riesgo de ser saqueados o animales pueden introducirse a ese hogar, a ese establecimiento. Es decir, hermanos, hay peligros cuando las puertas y ventanas no están bien cerradas, cuando están inseguras. Y así, hermanos, como nos ha ocurrido probablemente más de una vez en nuestros hogares, que por descuido, por olvido, nosotros no cerramos puertas y ventanas y pasan las consecuencias. También en lo espiritual sucede lo mismo, mis hermanos. Así como hay puertas y ventanas que protegen los lugares, las casas, los establecimientos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos redimidos por la sangre de Cristo, también tenemos puertas y ventanas, pero en una forma espiritual. Las puertas que nosotros tenemos es nuestro corazón. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, cuando la palabra de nuestro Dios nos indica que Él está a la puerta y llama, significa que habla, que toca a la puerta de nuestro corazón. Y uno, si le abre, el Señor entra. Solamente cuando el hombre le permite que entre, entrará el Señor Jesús a ese corazón, a esa vida. Y otra puerta que nosotros tenemos es la vista o los ojos, que son la ventana del alma, dice la palabra del Señor, que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará en luz, pero que si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará, hermanos, en tinieblas, en pecado, en otras palabras. Además de estas puertas que son los ojos y las ventanas que nosotros tenemos, hay otros
medios, otros conductos que nosotros debemos de cuidar, aparte de ojos y aparte de nuestro corazón, mis hermanos. Nosotros debemos de procurar darle lugar a Cristo en esos conductos, hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos, ser vigilantes, como nosotros leímos en la primera parte, en primera de San Pedro 5:8, que nosotros debemos ser sobrios y velar en oración, estar vigilantes, porque tenemos un adversario o un ladrón que se salta, hermanos, se salta las bardas y él no pide permiso, él entra donde ve una rendija abierta, donde ve una puerta que no tiene seguridad, él entra allí, dice, y entra, hermanos, como león rugiente, es decir, hermanos, con un carácter salvaje, despiadado, buscando a quien devore. Por esto es, hermanos, que nosotros debemos de considerar cerrar nuestras puertas para que ese adversario no haga estragos en nuestra vida, para que ese adversario, ese león rugiente, mis hermanos, no pueda introducirse. Y somos responsables, usted y yo, cada uno en particular, es responsable de cerrar bien sus puertas. A veces nosotros en la vida natural le encargamos a otras personas, cuídame mi casa, échale un ojito a mi casa, te encargo mi casa. Pero hermanos, nosotros en sí somos los responsables de nuestras casas, materialmente hablando, no los vecinos. Si pasa algo, es responsabilidad de nosotros y no culpar. Oye, me robaron, ¿por qué no estuviste atento? ¿Qué no viste que alguien se brincó la barda o abrió la ventana o forzó la cerradura? Pero hermanos, no podríamos nosotros irnos sobre el vecino reclamándole, oye, ¿por qué no tuviste cuidado de mi casa? Porque no es su casa, es nuestra casa. Pues en lo espiritual, hermanos, nosotros debemos de ser cuidadosos con nuestras puertas y no tratar de culpar a los demás. Si el enemigo hace estragos en nuestra vida, si hay descuido espiritual, si nosotros estamos fríos, si el enemigo hiere, hermanos, en nuestra vida, no es para que culpemos a los demás. Por esto, mis hermanos, en este tema conoceremos más puertas, las cuales debemos nosotros de cuidar y cerrarlas. ¿Cerrarlas a quién? Al enemigo. Porque dice la palabra en estos dos pasajes que debemos nosotros resistir al diablo también. Aparte de ser sobrios y velar, resistir a Satanás. Y es allí, mis hermanos, donde en cuestión de las puertas espirituales, las debemos de cerrar. ¿A quién? Al enemigo. Pero abrirlas, ¿para quién? Para Cristo. He ahí la grande diferencia. Vamos a ver, hermanos, más puertas y la forma en cómo cuidarlas del diablo. En primer lugar, amados hermanos, les presento, aquí lo pondré al frente, tenemos la primera puerta. ¿Sí alcanzan a ver, mis hermanos? Tenemos nosotros los ojos. Los ojos es una puerta o también, como dice la Biblia, ventana, la ventana del alma. Vamos a San Mateo capítulo 5, versículo 29. San Mateo capítulo 5, versículo 29. Vamos a ver en qué consiste esta ventana o puerta también, le podríamos llamar. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Amén. Aleluya. Damos lectura. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, una persona que no ve, que carece de la vista, tropieza fácilmente y a cada rato y tiene que traer un bastoncito o a lo mejor guiarse por un perrito también, como hay personas que se guían con un perrito, o una persona tiene que tomarla de la mano y pues caminar con ella para irle guiando y para que pueda dar pasos seguros, porque a falta de la luz de sus ojos caminará inseguro y sufrirá accidentes. Hermanos, los ojos que Dios nos ha dado son la luz que alumbra nuestros pasos. Es la luz, hermanos, que alumbra nuestros pasos en nuestra vida diaria.
A través de los ojos podemos nosotros contemplar a Jesucristo. Podemos nosotros ver la salvación de nuestro Dios en un sentido espiritual, obviamente, hermanos, porque físicamente nadie ha visto al Señor Jesús. Pero ¿qué dice el salmista? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, hermanos, cuando el Señor nos abre los ojos espirituales, contemplamos maravillas del Señor. Podemos contemplar cosas que con estos ojos naturales no podríamos. Por esto, hermanos, debemos de cuidar los ojos, que son puertas o ventanas también. Deben de estar bien cerrados nuestros ojos para el enemigo, pero para las cosas de Dios deben de estar abiertos. Hasta le decimos a Dios, dame visión espiritual, Señor, que yo mire con tus ojos, que yo vea con tus ojos, mi Dios. Por esto, hermanos, nosotros debemos de considerar que la vista es un regalo de Dios, pero también, como dice aquí este pasaje, muchas veces es ocasión de caer, de que uno sea tentado por el diablo y caigamos en pecado a causa de la vista, mis hermanos. Es allí donde debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en San Juan 8:12, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Espiritualmente hablando, hermanos, Cristo es la luz de cada uno de nosotros. Nos alumbra los ojos del entendimiento también. Un conocido salmo, el 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Amén. Es decir, hermanos, nuestros ojos pueden tener luz, pero si nosotros también tenemos la lámpara, que es la Biblia, para saber por dónde darle, hermanos, y no equivocarnos de camino. Hermano, ¿por dónde entró el pecado en Eva? ¿Por dónde cree usted que entró o qué dice la Biblia? ¿Por dónde entró el pecado en Eva? Precisamente por sus ojos. Y compruébelo usted, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, hermanos, encontramos las primeras palabras de este versículo, capítulo 3, versículo 6, y vio, significa miró, consideró con sus ojos naturales que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer y agradable, dice, a los ojos. Y árbol codiciable. La codicia, ¿por dónde le entró? Por los ojos a la mujer, hermanos. Por esto es que los ojos muchas veces hacen pecar al hombre, a la mujer contra Dios. Y así sucedió, hermanos, con Eva. Los ojos, dice la Biblia, que nunca se sacian de mirar. Y es esto cierto, hermanos, lo dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Los ojos siempre quieren estar mirando, hermanos. Dice la Biblia, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Son insaciables. Son insaciables los ojos. Se dice, hermanos, que los ojos o la vista es natural. Usted, hermano, no puede evitar ver ciertas cosas, pero si las llegamos a ver, nuestra responsabilidad es cerrar nuestra vista a lo malo que pudiéramos estar viendo, porque la vista efectivamente es natural. Por los ojos entra la lujuria y todo pecado de índole sexual, dice la palabra de Dios. Un ejemplo, el rey David, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Amén, aleluya. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2.
Considera, hermano, lo que dice la Biblia. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué pasó allí, hermanos? David dice, vio, es decir, prestó sus ojos, hermanos, para la lujuria, para codiciar a la mujer que se estaba bañando, hermanos, y él no cerró sus ojos, al contrario, siguió, ¿qué? Contemplando, siguió viendo, hermanos, porque él probablemente lo vio sin querer, o sea, no es que estuviera espiándola, sino que de repente, pues su vista se enfocó y vio, pero no cerró su puerta, no cerró sus ojos, al contrario, siguió alimentando su vista, hermanos. Y es allí donde debemos de tener cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Se quiere nada más tantito, hermanos, para cometer grandes pecados. Y asimismo, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado lo que ahora miramos en el internet, porque ahora, hermanos, no hace falta salir afuera para codiciar, para pecar. Ahora en casa, hermanos, en casa está al alcance, como dice la Biblia, el pecado está a la puerta. Ahí está al alcance, con un celular, con el internet, las redes sociales, mis hermanos. Allí los ojos no se sacian de ver, como dice Eclesiastés 1:8, porque dígame usted, si no jóvenes y aún adultos también pasan horas y horas en el internet y no se dan cuenta que ya pasaron 3 horas, 5 horas y están pegados y no sienten el tiempo, hermanos. Se les va el tiempo como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque no se sacian los ojos de ver. ¿Y qué ven allí? Verán cosas edificantes, bueno fuera, hermanos, pero no, la mayoría de las cosas que vemos en internet son ¿qué? Cosas pecaminosas, lujuria, cosas indecentes, hermanos. Por esto debemos de tener cuidado. La palabra del Señor nos aconseja en Proverbios capítulo 4, versículo 25. Nos da un consejo nuestro Dios de qué debemos hacer con nuestros ojos. Proverbios capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra de Dios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo recto? Pudiéramos decir todas las cosas que son de Dios, son las cosas rectas. Leer la Biblia es una cosa recta. Y allí, hermanos, pues no podemos decir es que estás haciendo o viendo mal. Al contrario, estás haciendo bien. Si se desgasta la vista por leer la palabra de Dios, pues bueno, pero es en lo recto, en lo que es, hermanos, agradable, en lo que te va a traer un beneficio. Amén. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Por esto, hermanos, hay que cuidar la mirada, hay que cuidar los ojos, hay que cerrar, hermanos, estas ventanas cuando el enemigo se quiera introducir a través de ellos. Y al rato, hermanos, no vayamos a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no cerrar las puertas de los ojos va a traer, hermanos, posteriormente ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que al rato ya no sabe uno en qué tropieza, como dice la Biblia. Que hay personas que ya están habituados al pecado, la conciencia cauterizada, que cuando ya se le hizo una costumbre pecar, hermanos, le dicen, es que estás haciendo mal, es que estás hablando mal, es que no es así. Y haga de cuenta, hermano, que usted le habla a la pared, que usted le está hablando a una roca. Haga de cuenta, hermano, que no, pues, no tiene razonamiento ya. ¿Por qué? Porque ya perdió visión espiritual, porque ya, hermanos, tiene ceguera espiritual, ya no percibe las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, ya no le entran, hermano. Por eso, cuidado, para que no vayamos a caer en ceguera espiritual. Vamos a continuar, hermanos. Gloria a Dios. Número 2, otra puerta, hermanos, que nosotros tenemos. Segunda puerta que tenemos que cerrar y cuidar, los oídos.
los oídos, mis hermanos. Vamos a San Mateo capítulo 13, versículo 15. San Mateo capítulo 13, versículo 15. Vamos a dar lectura, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. San Mateo 13, 15. Dice el Señor Jesús así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué hicieron aquí este pueblo, hermanos? Engrosaron su corazón, lo endurecieron, hermanos. Y allí ellos sí cerraron sus ojos, cerraron sus oídos, cerraron el corazón, pero se lo cerraron a Dios, se lo cerraron a Cristo. Y es allí donde yo les decía, para Cristo sí hay que abrir las puertas, a Satanás hay que cerrárselas. Pero ellos hicieron al revés, a Cristo se lo cerraron y a Satanás se lo abrieron. Por eso dice que ellos no podían ver con sus ojos espiritualmente, ni oír con sus oídos espiritualmente, y con su corazón tampoco entendían. Por lo tanto, ellos no podían entender, no podía, hermano, hacer efecto la palabra de Dios, y no podía haber sanidad interior a causa de que cerraron sus ojos, cerraron sus oídos, cerraron su corazón a Dios, hermanos. Es allí el peligro. Y hermanos, los oídos también nos son de mucha utilidad. Dígame usted qué pasaría si usted y yo no pudiéramos oír, si hubiéramos nacido sin audición. Tampoco podríamos, ¿qué? Hablar, porque para hablar necesitamos primeramente oír. Por eso hay personas que son sordas y mudas, porque si no oyen, no pueden aprender a hablar. Entonces, los oídos son tan importantes, mis hermanos, porque si nos falla la vista, pero tenemos oído, hermanos, si vamos por una calle o vamos a cruzar una carretera, pero no podemos ver, supongamos, pero podemos escuchar si viene un carro, y nos alertan los oídos también, nos alertan de peligros. Pues hermanos, los oídos en lo espiritual también nos ayudan, ¿saben a qué? Nos ayudan a que entre la fe de Jesucristo. Amén, aleluya. Un conocido pasaje, hermanos, dice que así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír. Y hermanos, cuando Cristo llega, cuando el Señor llega, entra por el oído la palabra de Dios. ¿Y a dónde baja la palabra de Dios? Cuando entra en el oído, busca un conducto, esa palabra. ¿Saben a dónde se dirige? Al corazón, exactamente. Del oído baja al corazón. Gloria a Dios. Hermanos, pero si nosotros cerramos el oído a la voz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Quedamos vulnerables a los ataques de Satanás, precisamente, del salteador, del engañador, del lobo rapaz, del león rugiente, mis hermanos. ¿Qué dice en Apocalipsis repetidamente, hermanos, en los primeros capítulos? Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo habla siempre al oído del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Pero hay quienes no perciben, están fallándoles sus oídos espirituales y no oyen la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un peligro. ¿Cuántas enfermedades también, hermanos, atacan a los oídos como a la vista, verdad? A la vista la ataca, pues, enfermedades como catarata, la diabetes, en fin, tantas cosas. Los oídos también, muchas veces. Hay infecciones, hay problemas auditivos, que después a la persona le tienen que colocar un aparatito para que pueda oír, hermanos. Pero así no puede suceder en lo espiritual, que nos compremos un aparato para escuchar la voz del Señor, del Espíritu Santo. No, hermanos, solamente pedirle, Señor, dame un oído ungido, limpia mi oído espiritual para que yo sea receptivo a lo que tú me quieres hablar, Señor. Y hermanos, ¿cómo se puede enfermar el oído? Cuando usted y yo no cerramos esa puerta que es el oído, sino que dejamos penetrar, hermanos, dejamos penetrar chismes, oyendo chismes.
fíjate, manito, fíjate que manita, que yo vi, que el hermano, que el pastor, fíjate que fulanito. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos estamos contaminando el oído, porque estamos, decía un siervo de Dios, estamos siendo basureros de Satanás. El diablo está metiendo su basura en nosotros. Siempre, hermanos, que haya un oído presto, atento para escuchar chismes, el chisme no se va a acabar, porque se necesita alguien que lo escuche para que se pueda seguir divulgando y regando el chisme. Entonces, hermanos, debemos nosotros cerrar, decirle, mira, hermano o hermana, por favor, no me cuentes estas cosas, no me digas estas cosas. Allá el hermano, allá la hermana, mejor algo que me edifique, mejor cuéntame algo que haya hecho Dios en tu vida, pero no me vengas a contar la vida de los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos contaminando el oído. También, hermanos, se contamina el oído con falsas enseñanzas en el internet. Regresamos otra vez, hermanos, con lo que decíamos del internet. Ese internet, hermanos, ¿cómo ha sido de bendición, pero a la vez perjuicio para las personas que no saben escuchar bien, que no saben, hermanos, oír la voz del Espíritu Santo y se meten a escuchar predicaciones de internet, predicadores de todo tipo, porque están como aquellos que dicen, es que todos los que me digan o me hablen de Dios son buenos, es que ese hermano pues está hablando la Biblia, es bueno, de modo que sea malo. Pero, hermanos, hay que tener mucha atención de parte de Dios, porque el Señor también dice que cuidemos cómo oímos, lo que oímos. Y, hermanos, muchos le prestan atención a falsas enseñanzas, predicaciones, en internet, falsas doctrinas. Otros le prestan también atención con sus oídos a la música mundana, a la música pagana de los vecinos, del camión urbano, hermanos, de los lugares por donde va pasando y escuchan, y a veces decíamos, entra por el oído y puede bajar al corazón esa canción mundana, y al rato la vamos a tener aquí en la mente, y al rato, hermanos, ya sabemos que puede pasar. Otros le prestan atención con sus oídos a las groserías, a las malas palabras, a las vulgaridades, a los chistes colorados. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque si nosotros prestamos atención, entra y al rato se puede hacer un nido en el corazón. Por eso, hermanos, hay que alejarnos. Si se puede, hay que alejarnos de esas personas que estén ahí reunidas, hermanos, y que estén hablando vulgaridades, que estén hablando cosas indecentes. Mejor hay que apartarnos, hermanos, no quedarnos allí, ¿sí? Y pedirle al Señor en el nombre de Jesús que esto, Señor, no se me quede en mi mente. Señor, que de mi oído salga, que no entre. Hermanos, y por esto se va corrompiendo el sentido del oído espiritual y entra la perturbación. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás por ahí se mete y al rato la vida está perturbada. Al rato ya anda oyendo ruidos extraños por allí. Al rato, hermanos, dice que le da miedo. Al rato, hermanos, pues entra en ansiedad. Al rato, hermanos, ya está desesperado. No puede dormir. ¿Por qué? Porque le prestaste atención a todo esto que ya dijimos y ahora la paz de tu alma ya se fue. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. También muchos, por medio del oído, le prestan atención a la apostasía, hermanos. Esto lo dice, vamos a las cartas de San Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1, y de allí pasamos a segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 3. Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Amén, Ya lo tenemos. Amén. 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí, hermanos, la apostasía entra precisamente por medio de ¿qué? De los oídos, porque dice aquí dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
por el oído, hermanos. Ahora dice también, segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí está también, hermanos, esos tiempos ya están ahorita, ya los estamos viviendo. Cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no se conformarán con lo escrito, sino que tendrán comezón de oír de algo nuevo. Ya me enfadé de escuchar que es la venida de Cristo, que hay que santificarnos, que el perdón de los pecados, que la sangre de Cristo. Ya eso me lo sé. Yo quiero escuchar algo nuevo. Yo quiero escuchar algo que llene mi vida. Entonces es allí, hermanos, donde hay comezón de oír, pero no palabra de Dios, sino conforme a sus concupiscencias, es decir, sus pecados, ¿sí? Lo que ellos quieren oír. Y entonces, que van a traer como las moscas, van a venir, dicen, maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí, hermanos? Van a tener lo que quieren ellos, esos falsos ministros que les van a predicar y endulzar el oído, pero no con palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay que cerrar los oídos y dejar de escuchar lo que nos daña, dejar de prestar atención lo que nos daña, hermanos, porque el Señor Jesús dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Usted ha oído la voz del buen pastor, hermanos? Amén. ¿Y dónde está esa voz contenida, mis hermanos? En la palabra de Dios. Ahí está la voz del buen pastor. Cuando usted oye con ese oído sano, usted dice, eso es palabra de Dios, eso efectivamente es palabra de Dios. Pero cuando no es así, usted rechaza y no sigue a ese falso pastor, porque no le está hablando conforme a la palabra, a la doctrina sana. Y usted rechaza, como dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz y me siguen aparte. Gloria a Dios. Cuando el corazón, hermanos, está enfermo, los oídos se tapan también. El corazón se enferma, los oídos quedan tapados para no oír la verdad. Vaya conmigo a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 57. Hechos, capítulo 7, versículo 57. Amén. Dice la Biblia así. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban, hermanos, porque les hablaba la palabra de Dios, les predicaba a Jesucristo, pero como ellos tenían oídos enfermos, ¿qué pasó? Dice, arremetieron contra él y dice, se taparon los oídos, literalmente y espiritualmente, no querían oír, hermanos. Por esto vemos que son corazones que enfermos, hermanos, y sus oídos tapados. Cuidado, hermanos, con lo que oímos también. Amén. Cerremos la puerta al enemigo. Número 3, hermanos, otra puerta que nosotros tenemos. Y aquí nadie puede decir, yo no tengo esa puerta. Amén. ¿Cuál es la tercera puerta? La mente. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano, ¿sí está haciendo entendible el tema? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere decir que tenemos un buen oído, buenos ojos y también buena mente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿sabe usted cómo es la mente?
Aquí tenemos la masa encefálica, le llamamos cerebro también, que nos ayuda mucho el cerebro para poder entender, asimilar, procesar toda la información, y todo queda almacenado en nuestro cerebro, ¿verdad, hermanos? Las imágenes, las canciones, todo lo que vemos, ahí queda almacenado lo que aprendemos. La mente viene siendo, hermanos, como una gran computadora, como si fuera una gran computadora que almacena y procesa la información que guardamos en la computadora. ¿Cuántos de ustedes han usado, o sus hijos han usado la computadora? Hemos hecho uso, ¿verdad?, de la computadora. Incluso, hermanos, se puede hasta enfermar la computadora. Hay virus, hay, ¿verdad?, cosas que al rato dice, perdí toda mi información, hasta los celulares también, ¿verdad, hermanos? Que dicen, se me perdió todos mis contactos, perdí todas las fotos que tenía en el celular. Bueno, también en la cuestión, hermanos, de la computadora se puede perder toda la información, hermanos, con virus. Si nosotros, hermanos, a la mente, que es una puerta, le metemos palabra de Dios, ¿cómo cree usted que va a vivir usted? O yo, ¿cómo vamos a vivir si siempre le metemos a nuestra mente palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo cree que va a ser la vida? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Amargada? No, ¿verdad? Va a ser una vida bien dirigida, bien centrada, una vida feliz, una vida, hermanos, con limpieza, porque ahí está la palabra de Dios en la memoria. Por eso dice la palabra de Dios, guarda, retén. Habla, ¿verdad, hermanos? La Biblia de que hay que memorizar, tener memoria de las palabras de Cristo en nuestra mente, porque es una computadora, hermanos. Y si nosotros metemos palabra de Dios, vamos a responder a todas las cosas de la vida como lo haría Jesús. Hay un himno, no sé si lo han escuchado, que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Alma mía, pregúntate tú. Entonces, cuando nosotros nos encontremos ante una situación difícil, rápidamente la mente, hermanos, va a decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo estoy así, pero ¿qué haría? Y nos vamos a dejar guiar conforme a la información que le hemos metido a la mente de la palabra de Dios. Y vamos a responder acertadamente de acuerdo a la mente de Cristo, lo que Dios, lo que el Señor Jesús haría. Por esto, hermanos, también debemos de considerar que debemos de abrir la mente a la palabra de Dios. Usted ahorita lo está haciendo, ¿sí? Porque está escuchando, hermanos, y está bajando a su corazón, pero se va a quedar aquí también, en su mente. Cuando se vaya, va a ir recordando lo que se habló. Eso esperamos, con la ayuda de Dios, que no se lo olvide de aquí a 8 días, que vengamos, si Dios permite, o el martes. Así que, hermanos, debemos nosotros tener cuidado y igualmente no guardar basura en la mente. ¿Qué basura? Porque recordemos, lo que entra en el ojo, también, hermanos, se queda grabado en imágenes, aquí, en el pensamiento. Lo que entra por el oído, también se va a quedar aquí en la mente. Todo se va almacenando. Y al rato, hermanos, si guardamos basura, vamos a tener una mente reprobada. Dice Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 28. Nos habla de cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro pensamiento y sus palabras no están en nosotros, producimos una mente reprobada. ¿Ya lo tenemos? Amén. Romanos 1, 28. La Biblia nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, así como cuando le teníamos miedo a reprobar el año escolar en la primaria, secundaria, preparatoria, pues ahora cuidado que no vayamos a tener una mente reprobada para con Dios y después hagamos cosas que no convienen. Por eso vemos muchos cristianos que estuvieron en el camino de Dios y después se apartaron y ahora profesan otras doctrinas o andan, hermanos, en una situación
lamentable. ¿Por qué? Ya tienen una mente reprobada, porque guardaron basura en ella. Hermanos, cerremos la mente, la puerta de la mente a las cosas que nos hacen daño. Guardemos la palabra de Dios en la mente. ¿Usted se sabe Josué 1:8, hermanos? Amén. Amén. Y el que no se lo sepa o no recuerde, puede buscarlo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice? Meditarás en él de día y de noche. ¿Qué es meditar? Pensar. No, pues Dios dice esto, Dios dice aquello, y estamos todo el tiempo meditando en la palabra de Dios, cuando estamos trabajando, cuando estamos lavando, cuando vamos a comprar, cuando vamos en el camino, cuando nos estamos bañando, incluso cuando vamos a dormir, estamos ¿qué? Meditando en la palabra de Dios. Y es allí, mis hermanos, donde todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y también, hermanos, otra recomendación nos las da el Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Otra cosa importante para guardar la mente, hermanos, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en eso medita, de eso acuérdate. ¿Sí, hermanos? Y hay que entregar nuestra mente a Cristo para que nos renueve, hermanos, la mente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de tu mente. Renueva tu mente, ve sacando las cosas que no sirven y ve renovando, como cuando usted hace renovación de su closet, que saca la basura de allí, la ropa que ya no usa, que no le sirve, y ya va dejando lo que le sirve. Así también la mente, hermanos, la va uno renovando, dice aquí, renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Y también, usted se sabe el gran mandamiento que dijo el Señor Jesús. ¿Quién se sabe el gran mandamiento de la ley? San Mateo 22, 37. San Mateo 22, 37. Dice el grande mandamiento, hermanos. Ahorita usted lo va a recordar porque yo sé que ya lo sabe. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con tu alma y con toda tu mente. Es decir, también debemos de amar al Señor con toda nuestra mente, hermanos. Gloria al Señor. Así que ya dejemos ir el pasado, hermanos, lo que ya nos hicieron, lo que seguimos recordando y que nos hace daño. Ya, hermanos, hay que sepultarlo, hermanos. Hay que pedirle la ayuda a Dios para que ya lo olvidemos, para que ya quede en el pasado. Amén. Gloria a Dios. Otra puerta, hermanos, que nosotros tenemos y que debemos de cerrarlas al enemigo. ¿Qué dice allí? La boca. Vamos al Salmo 34:10. Salmo 34:10, hermanos. Hay que cerrar la boca. Hasta hay un dicho, hermanos, por allí, que en boca cerrada no entran moscas. Así dice la gente, ¿verdad? Y miren que algunos refranes o algunos dichos, pues tienen razón. Es cierto, hermanos. Ya lo tenemos, Salmo 34:10. Dice la Biblia. Gloria a Dios, perdón. Yo me equivoqué, hermanos, ofrezco una disculpa. Anoté mal, es versículo 13. Salmo 34:13.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aquí está claramente, hermanos, que la boca es una puerta también. Y si es una puerta abierta, cuidado, hermanos, con que se abra la boca, porque por la palabra de Dios sabemos que por la lengua, por la boca, dice, se enciende un gran bosque, ¿verdad? Dice en Santiago, que una chispita, hermanos, enciende un gran bosque, dice la palabra de Dios, y se hacen guerras, hermanos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con la boca. La enseñanza de nuestro maestro nos marca que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Es decir, yo podría contaminar a mi hermana o a mi hermano con lo que yo hable. Ellos pudieran estar puros, limpios delante de Dios, pero yo voy con esa boca enferma. Y como decíamos hace un momento, hermano, fíjese que esto y que el otro y que el otro. Y hermana, fíjese que fulano. Y ya estoy contaminando a mi hermana, que pues estaba pura, limpia, ya la contaminé con lo que yo hablé. Por eso dice el Señor que eso es lo que contamina al hombre. Si usted lo quiere anotar, es San Mateo 15:18. Eso es lo que sale de la boca del hombre, lo que contamina. Dice también el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Lo que tú tengas guardado en tu corazón va a hablar siempre tu boca, hermano, porque hay muchas personas mal habladas que hablan grosería, en todo hablan una grosería. ¿Por qué? Porque eso hay en su corazón, porque su corazón está lleno de eso. Los que hablan puro de fútbol todo el tiempo, ¿por qué creen que hablan puro de fútbol? Porque en su corazón está el fútbol. Los que hablan de muchas telenovelas, ¿por qué creen que hablan de esos temas? Porque eso está en su corazón. Y así, según lo que uno hable, es lo que hay en su corazón. ¿Sí, hermano? Y demuestra sin necesidad de radiografías, porque una radiografía no puede ver nuestro corazón, pero te das cuenta, hermano, con la forma de hablar de la persona. ¿Sabes qué tipo de persona es? Nada más con oírla hablar, nada más con eso. Por eso, hermanos, debemos de ser prudentes. ¿Qué dice la Biblia? Dice que seamos prudentes. Y también dice tardos para hablar y prontos para oír. Que nos cuidemos antes de decir algo, hermanos. Y también dice la Biblia, y la palabra de Dios nos enseña, que cuando no ponemos freno a nuestra boca y hablamos de más o lo que no nos consta, ya estamos pecando, porque estamos, ¿qué, hermanos? Exagerando la información. Dicen por allí, le pone de su cosecha. No dijo eso, pero tú ya le estás aumentando. Ya es, hermano, un pecado de la boca, ¿sí? Querer meter palabras que no dijo la persona. Y peor tantito, hermanos, si decimos mentira, caemos en las calumnias, difamación, porque ni siquiera te consta, no lo viste, no lo escuchaste. ¿Y cómo puedes asegurar que así es? No, pues es que yo creo o yo me imagino. No, hermano. Por eso el Señor dice que tengamos cuidado con la boca para que no nos haga pecar nuestra boca. Y así, hermanos, tengamos cuidado de no hacer una guerra. ¿Por qué creen, hermanos, que las guerras se dan? No es por lo que dijo un presidente, un político, una nación, por lo que dijeron y ya se desató la guerra. Por eso, hermanos, Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Dice la Biblia de la lengua, hermanos. ¿Y la lengua dónde se encuentra? En el oído, en el ojo. No, ¿verdad? En la boca. Es decir, hablar de la lengua es igual a hablar de la boca, hermanos, para los fines que estamos nosotros estudiando, dice. Y la lengua, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Sí, hermanos, es cierto. Tan pequeño, ¿verdad? Ese miembro, pero dice, se jacta de grandes cosas. Y con ella, hermanas, se enciende, dice, la rueda de la creación y contamina el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia también. ¿Sí, hermanos? Por eso, cuidado. Y el diablo, hermanos, cuando hay una boca abierta, que no se cierra, se aprovecha, hermanos, ¿para qué? Para destruir una iglesia entera, una congregación entera, cuando hay una boca abierta. Hay expresiones que dicen, mi boca es un sepulcro, dando a entender que no la va a abrir su boca, que va a estar cerrada esa boquita. Pero hermanos, cuando hay una boca abierta, entonces Satanás, hermanos, puede llegar a destruir una iglesia completa, puede destruir la reputación de un miembro de la iglesia, de un pastor, de cualquier congregante. Por eso debemos, hermanos, cuidarnos que no sea nuestra boca, que si por ahí se enteran, pero que no sea por mí no se va a enterar. Entonces, todo, hermano, debe de quedar aquí, entre nosotros. Cuando le comenten a usted una confidencia, usted guárdesela, hermano, guárdesela muy bien, como un sepulcro, precisamente. ¿Qué dice Salmo 141:3? Salmo 141:3. Que sea nuestra oración este salmo, hermanos, este versículo. Amén, ¿ya lo tenemos? Amén, aleluya. ¿Qué dice el salmista David? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es decir, sujeta, Señor, mi boca. Señor, guarda la puerta de mis labios. Sí, hermano, vamos a orar así, que el Señor guarde la puerta de nuestros labios. Amén. Gloria a Dios. Dice por ahí un himno muy bonito, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, Señor, para lo que edifique a los demás. Amén. Gloria al Señor. Y por último, amados hermanos, la quinta puerta que tenemos, y yo diría, hermanos, que es la más importante. ¿Sí? Es la más importante de todas. Y es la puerta del corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. La puerta del corazón, decíamos en un inicio, hermanos, que el Señor hace los llamamientos al corazón del hombre. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 4, 23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, gloria al Señor. Hermanos, si el corazón nos dejara de latir, ¿tendríamos vida? No tendríamos vida, estaríamos muertos, porque un corazón que ya no late, que no bombea la sangre al cuerpo, hermanos, pues es una vida muerta. Por esto, del corazón mana la vida. Como el órgano, hermanos, es vida, en el sentido espiritual, el corazón, hermanos, ¿qué es? Es el centro de la vida del hombre, donde se guarda, hermano, todo, donde todo lo guardamos en el corazón, los sentimientos, todo está, hermanos, en nuestro corazón, y es allí donde Cristo toca a tu corazón, llega y la abrimos, otros le cierran. Dice el Señor en su palabra, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro, hermano, está en las cosas de esta tierra, en el trabajo, en el dinero, en los placeres de la vida, en todas estas cosas, ahí estará tu corazón también. Allí va a estar arraigado. Ahí estará echando raíces tu corazón. ¿Por qué cree, hermano, que la mujer de Lot miró hacia atrás? Porque su corazón, ¿dónde estaba? En lo material que dejó en Sodoma. Por esto, tenía arraigado Sodoma.
Israel, ¿qué tenía arraigado en su corazón cuando salió de Egipto? ¿Qué se llevó al salir de Egipto? Se llevó, ¿verdad? A Egipto, se llevó la nación, las costumbres, todo lo de Egipto, ahí lo llevaba. Sí salió físicamente de allí, pero se llevó a Egipto. Quiere decir, hermanos, exactamente, que su corazón lo tuvo abierto para Egipto, el pueblo de Israel. Así que no es fácil, hermanos, o es muy sencillo de entender, hermanos, que hay que cuidar el corazón. Yo creo que no hay que abundar mucho en explicación, porque entendemos los principios que nos habla la palabra de Dios. El corazón se puede desviar tras los deleites temporales del mundo. ¿Y saben a quién le sucedió así en la Biblia? A un hombre muy sabio, hermanos, que se llamaba Salomón. Vaya conmigo a Primer Libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Primer Libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Miren que él era tan sabio, hermanos, pero esa sabiduría no la aplicó para cuidar su corazón. Qué contrariedad, ¿verdad, hermanos? Que siendo tan sabio, no le sirvió esa sabiduría para guardar su corazón. Ya lo tenemos. 11:4 de Primero de Reyes. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hubo un problema en su corazón, se enfermó el corazón de Salomón. ¿Y quiénes fueron las culpables? Las mujeres, pero también él fue el culpable, porque él pudo haber, ¿qué? Cerrado las puertas de su corazón para que esos ídolos no entraran, hermanos, en su corazón, porque entraron a su corazón, ya que sus mujeres fueron como Eva, induciéndolo, pero él tenía la decisión de cerrar la puerta de su corazón. Y así que su corazón dejó de ser perfecto con Jehová, y no como el corazón de su papá David, porque él fue un hombre conforme a su corazón, pero el hijo no siguió los pasos, tristemente, mis hermanos. Así que cuidemos que nadie tome el trono de nuestro corazón, hermanos, que nadie ocupe el trono, porque dice la Biblia que uno echa fuera al otro, ¿sí? Cuando Cristo viene al corazón y está Satanás sentado en el trono de ese corazón, viniendo Jesucristo, echa fuera a Satanás, se va Satanás. Pero, ¿qué pasa si el hombre le quita el trono a Jesús de su corazón? Y otra vez, hermanos, vuelve a reedificar lo que él destruyó. El peor estado de este hombre, hermanos, viene a ser el postrer estado peor que el primero. Y vienen 7 espíritus peores que los que estaban. Hermano, así que tengamos cuidado, que el corazón no esté adornado, barrido, no, sino que esté lleno de Dios, para que el corazón, hermanos, esté cerrado a Satanás, pero abierto para Jesucristo, porque dice el Señor que muchos engrosan su corazón. El corazón ya está cerrado, hermano, de parte de muchos cristianos. Quiero concluir, hermanos, diciendo lo siguiente: que todo nuestro ser sea completamente consagrado. Y cuando decimos que todo nuestro ser esté consagrado, hermanos, repetimos, consagrar nuestros ojos, consagrar nuestros oídos, consagrar nuestra mente, consagrar nuestra boca y consagrar nuestro corazón. ¿A quién? A nuestro Dios. Porque, hermanos, de esta manera serán puertas abiertas para Cristo, para que nos llene de su presencia, para que la paz de Dios siempre esté en nosotros y que esté cerrada para el diablo en todas las modalidades. Si por descuido nosotros, hermanos, hemos dejado pequeñas rendijitas en estas puertas, hermanos, hoy es la oportunidad que tenemos de echarlas fuera en el nombre de Jesús. Esos demonios, hermanos, esas cosas que
que nos perturba, todo eso hay que echarlo fuera en el nombre de Cristo, porque la sangre del Señor tiene poder para limpiar nuestra casa totalmente, hermano. Y de hoy en adelante pongamos candado a esas puertas, pongamos, hermanos, atención y estemos vigilantes. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie, amado hermano, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para que esas puertas permanezcan cerradas al enemigo, pero abiertas para Él. Padre Santo, en esta hora nos allegamos nuevamente delante de ti, Señor amado, dándote muchas gracias, poderoso Dios, por esta enseñanza, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices en esta hora que es menester, Señor, que cuidemos la puerta, Señor mi Dios, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestros labios y de nuestro corazón. Hemos oído, Padre, y ha bajado a nuestro corazón esta palabra y hemos considerado, Señor, que el enemigo ha querido introducirse, Señor, a través de muchos medios para que nosotros nos enfermemos espiritualmente. Pero en esta hora reprendemos todo lo que no es de Cristo, echamos fuera todo lo que no es de Dios, todo aquello que ha contaminado, todo aquello que ha ensuciado, Señor, todo pecado que ha venido, Padre Celestial, a perturbar la paz de nuestra alma, mi Dios, y abrirle paso al enemigo. En esta hora reprende, Señor, reprende en el nombre de Jesús toda obra del adversario, Dios, y vuélvenos, Señor, en paz contigo, Dios maravilloso. En esta hora limpia esa vista, Señor, limpia, Padre, ese oído. Padre eterno, danos unos ojos puros, danos, Padre Celestial, unos oídos ungidos, Padre, para que podamos escuchar tu palabra y no oigamos pesadamente, mi Dios. Danos, Padre, la mente de Cristo. Danos, Señor, una mente limpia y no reprobada, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, Señor. Oh Padre Celestial, que podamos limpiar esta casa, esta habitación, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en nosotros. Que tu presencia limpie, que la sangre de Cristo nos limpie en esta hora, Señor maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay poder en Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Padre, no permitas que nuestra boca nos haga pecar. No permitas que la mentira, la calumnia, Señor, esté en nuestros labios. No permitas que seamos conductos por los cuales Satanás, Señor, quiera destruir esta obra. Señor, ayúdanos, Padre, a consagrarte nuestro ser entero. Padre, aquí están estas ovejas, ahí están mis hermanos también en transmisión, que escucharon la palabra, Señor, en esta hora, para que tú también les ayudes, para que también ellos estén vigilantes, para que ellos, Señor, tomen la responsabilidad de cuidar, Padre, esas puertas, mi Dios, que tú quieres, Señor, que permanezcan cerradas al enemigo de nuestras almas. Gracias, Señor. Cuídanos, guárdanos como a la niña de tus ojos. Sí, Señor. Gracias, Cordero Santo. Mi alma te alaba y te da las gracias. Y a ti, Señor, sea la gloria. A ti sea la honra, poderoso Dios. Danos sabiduría. Danos, Señor, entendimiento para saber de dónde viene el ataque, de dónde viene el dardo de fuego. Y ayúdanos, Señor, a edificar y no, Padre, a derrumbar. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición y no, Padre, de perjuicio. En el nombre de Jesucristo, gracias. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor. Perdónanos todo pecado de vista, de oído, en nuestra mente, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma dominio, toma el control, Señor. Toma, Padre, la vida de cada una de tus hijas, de cada uno de los niños aún, de cada uno, Señor, de tus siervos, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias. Apodérate, Espíritu Santo, llénanos de ti, satúranos de tu gloria, Señor. Padre, muchas gracias.
Bendice, bendice, Señor. Posa tu mano. Ministra, Señor eterno, a la necesidad, mi Dios. Aún allí, Padre, tras esa transmisión, Señor, ahí en casa, ahí en el trabajo, ahí donde está, Señor, esa hija tuya, ese hijo tuyo, mi Dios, aún allí tu bendición, aún allí tu sanidad, aún allí, Señor, la restauración. Los que oyen a través de esta bocina, Señor, en este lugar, Señor, cada vecino, Padre eterno, en el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias. Y en tus manos, Señor, nos quedamos, nos depositamos para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y así nos estaremos despidiendo con la paz de Dios de nuestros hermanos que escucharon esta palabra, que haya caído en buena tierra y su corazón bendecido, mi hermano, y nos estaremos aquí escuchando la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. La paz de Dios. Amén.